Muchas gracias a la Fundación Ebert, a Hans, a Elisa, por esta reunión, pero sobre todo por la conversación que hemos tenido los últimos meses, porque yo voy a hablarles en mi calidad de editor de la revista y en mi calidad de un perplejo editor de una revista. La elección mexicana del presidente Trump, la elección americana del presidente Trump y la mexicana de López Obrador, realmente fue la culminación de la destrucción de una manera de entender y de ver el mundo, y la aparición de otra frente a la cual estamos, yo diría, perplejos, y en México en particular, políticamente derrotados en toda la línea. Mi pregunta entonces es, ¿en dónde hay las ideas, dónde hay la historia acumulada, en donde hay la capacidad de generación de respuestas públicas y de políticas públicas a esta época que estamos viviendo? Y mi respuesta clarísimamente es que eso solo existe en la tradición, en las ideas y en los éxitos históricos de la socialdemocracia. Carl Bosch nos hizo una presentación, yo diría que espeluznante, porque nos mostró con una claridad extraordinaria la profundidad estructural del rompimiento del consenso de eso que vamos a llamar el capitalismo progresista, eso dice Stiglitz, entonces el capitalismo democrático. Está roto de tal manera que cruza todas las realidades, cruza la desigualdad, cruza lo electoral, cruza las confianzas fundamentales y que fueron construidos los años dorados de ese capitalismo domado, como dice muy bien Hans, y como dice Stiglitz también en uno de estos textos. Nunca ha funcionado mejor el capitalismo que cuando estuvo regulado. Cuando lo desregulamos, hace lo que hace el capitalismo. Produjo la crisis del 2008. Podemos reconocer en esas realidades estructurales una verdad política difícil de aceptar y sobre todo de combatir. Podemos rechazar los argumentos populistas, podemos rechazar todas las modalidades de los nacionalismos, las xenofobias, los nativismos en que se ha expresado la ruptura de este consenso. Pero no podemos decir que los ciudadanos irritados que se fueron hacia esos movimientos no tenían razones para hacerlo. Que todos los dejados atrás por la globalización, todos los perdedores de la globalización en el mundo desarrollado, tenían razón para estar realmente hasta acá del mundo Silicon Valley y todas sus implicaciones en términos de todo, de ingresos, de derechos, de perspectivas, de todo. Es increíble la desigualdad generada por este capitalismo no domado. Parte de esa ola es lo que tenemos en México. Ese triunfo de un movimiento que yo creo que está muy bien descrito en la fórmula que nos recordaste de Fernando Enrique Cardoso, que es una expresión democrática, democráticamente votada del nacionalismo populista. Yo no sé si estamos en este momento en el principio de algo nuevo o en el fin de eso viejo que está metido clarísimamente dentro de este nuevo principio de hegemonía política del nuevo gobierno.
Creo, como editor, que mi trabajo en este momento es generar opciones que sirvan como refugios, como santuarios, como embriones de una resistencia a lo que parece ser un pensamiento hegemónico de una fuerza impresionante en los medios, para el cual no tenemos respuesta. Dice Javier Marías que hay cosas que necesitan tiempo para ser oídas. Bueno, las críticas que podamos hacer a este momento que vive México van a necesitar tiempo para ser oídas, porque todo el espacio, o una buena parte del espacio, es de los triunfadores. La sacudida es tan importante que, y tiene tantas razones profundas y estructurales también en México, al mismo tiempo que plantea un grave problema hacia el futuro. Será imposible sembrar estas nuevas ideas mientras no haya un triunfo político o un fracaso político, un triunfo político de quienes se oponen o un fracaso político de quienes están hoy en el mando del gobierno federal de México. Mientras llega eso, que podría no estar tan lejos como pensamos, a veces concedemos de más al discurso dominante de que efectivamente está en una cuarta transformación. Eso no es más que un dicho. De que efectivamente hay una Guardia Nacional, eso no es más que un dicho. De que efectivamente el país cambió, eso no es más que un dicho. Después de la elección de julio ha habido una sucesión de elecciones en el año 2019 en la República. En esas elecciones en conjunto, Morena obtuvo 1.900.000 votos. El PAN, así de desbaratado, de destruido y de peleado como está, obtuvo 1.700.000. Yo creo que todo es seguro, menos que Morena sea el partido que va a ganar hegemónicamente las elecciones que vienen de aquí para adelante. A los políticos que están sentados aquí les toca decirnos cómo es que esas elecciones se le pueden ganar, porque si no se le ganan elecciones es imposible derrotarlo y es imposible pensar ni el principio de una política socialdemócrata llevada a la realidad. Yo creo que el corazón de lo que hay que hacer, creo, es lo que dijo Mauricio. Lo que sigue es una elección federal, pero en el fondo es una elección local de 300 distritos electorales. Lo que hay que es ganar la elección local de esos distritos, los que se puedan, e ir construyendo la fuerza política votada democráticamente que pueda dar paso a una visión socialdemócrata. ¿Por qué me parece que, bueno, mientras llega eso, mientras los políticos nos resuelven eso, yo como editor de la revista me quiero dedicar a entender bien de qué se trata este nuevo régimen. Quiero documentar bien cuáles son sus modos y cuáles son sus carencias. Y quiero ser un vehículo de construcción de unas alternativas para todos los problemas que han planteado aquí, de cuerda socialdemócrata, en el sentido de reunir estas dos cosas que dice Hans una y otra vez. Una democracia que pueda convivir con un capitalismo competitivo, una democracia real que conviva con un capitalismo competitivo y que tenga como resultado la generación de un estado de bienestar que da cohesión social y da igualdad, no hacia abajo, como en efecto creo que quiere hacer López Obrador, sino hacia el futuro.
Me parece que la perspectiva socialdemócrata, como dijo muy bien Jorge Javier Romero, es algo que puede estar agotado la agenda socialdemócrata en Europa. No lo creo, pero puede estar agotado. En México no ha empezado siquiera a plantearse. Y sus dos grandes enemigos en México han sido el izquierdismo revolucionario, comunista, maoísta, trotskista, guevarista, castrista, que pensó siempre en la socialdemocracia como un socialismo descafeinado, y quizá más importante, el PRI y el nacionalismo revolucionario del PRI. Si alguna hegemonía política, no pudiendo hacerlo, no tomó en serio la agenda socialdemócrata, fue la del PRI. Porque fue el PRI quien desde el principio, teniendo una hegemonía política capaz de hacerlo, rehusó toda posibilidad de tocar los impuestos. Y como se ha dicho aquí muy claramente, si no hay impuestos, no puede haber estado de bienestar. Ahora, para que haya impuestos, tiene que haber crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no puede haber impuestos y no puede haber estado de bienestar. Rolando se acordará de cuál es el economista que trajo Ortiz Mena en los años 60 a planear una reforma fiscal de corte socialdemócrata. En un momento en que la hegemonía del PRI era mayor que la de López Obrador hoy. Pues los empresarios que se opusieron fueron suficientes para oponerse y no se ha vuelto a hablar de eso. Es el gran tabú de la historia reciente y presente de México. Quizá una de las cosas que más repite el presidente López Obrador es ni un impuesto nuevo, 0 impuestos. Y uno dice, bueno, ¿cómo un gobierno de izquierda puede plantearse que no haya impuestos? Y ahí empezamos en una confusión, Jesús, que es que nos impide entender realmente de qué se trata este gobierno. Porque si uno lo piensa como gobierno de izquierda no entiende nada, pero si lo piensa como gobierno de derecha tampoco entiende nada. Lo que hay que hacer es una especie de etnografía, y esto es lo que yo quisiera ir haciendo en la revista, un poco a la manera de como tú en un pasaje de tu ponencia describiste las cosas que este gobierno hace, cosas profundamente contradictorias, es un animal único, es un animal de su propia especie. Mientras no entendamos ese animal va a ser muy difícil derrotarlo, pero es relativamente fácil criticarlo, aunque vaya a tardar en oírse la crítica. ¿Por qué? Porque sea de izquierda o sea de derecha, es un gobierno que no tiene una agenda de crecimiento económico, simplemente no la tiene. O dice cosas tan extravagantes como que con unas tandas que va a dar de créditos a la palabra, a no sé cuántos millones de mexicanos, va a construir la economía de abajo para arriba. Carece, en un país con la violencia de México, de un programa de seguridad pública. Tiene un cuerpo que inventó, militar, que va a encargarse de la seguridad pública. Los mexicanos sabemos ya de qué se trata el ejército combatiendo la seguridad pública. Va a haber más muertos, no menos. Carece de una agenda para combatir la corrupción y para combatir la impunidad. Es decir, carece por completo de una agenda de Estado de Derecho, tanto para la seguridad como para la corrupción y la impunidad. Y después, sobre todo, carece, como han dicho aquí muy bien varias veces, de el mínimo fundamento de lo que puede ser un estado de bienestar. La gran confusión y la dificultad que tiene la izquierda, aquí sí la izquierda, para criticar a este gobierno, es que, a querer o no, está hablando de un reparto social de dinero, aunque sea monetarizado, para los que menos tienen. Y nadie, en su sano juicio de izquierda, puede estar en contra de que si no hay otra alternativa, por lo menos se reparta dinero.
pero nadie que esté en su sano juicio y conozca mínimamente la historia de la pobreza y de cómo los gobiernos la han combatido, puede pensar que eso basta para crear un estado de bienestar. Entonces, el estado de bienestar es una de las grandes piezas de crítica socialdemócrata que van a tener en el tiempo gran eficacia, porque es verdad que el pueblo de México necesita eso, y es verdad que López Obrador fue capaz de sembrar en la cabeza de millones de mexicanos que eso es una política verdaderamente favorable a los pobres y es una política social de estado de bienestar. El otro asunto, estos son espacios en donde yo creo es posible, y estoy pensando como editor de una revista, los estoy invitando a la revista, si tienen algo que escribir en relación con estos temas. Yo creo que hay otra gran reserva de crítica, que puede ser funcional para mantenerse, digamos, a salvo o en contra, o remando contra la corriente de este pensamiento dominante. Y es lo que resumió muy bien Ciro Murayama. Hay una reserva de cultura democrática, a querer o no, en el país, ya hay una institucionalidad democrática efectiva en el país. Ya hay unos irreductibles por los cuales yo creo que los mexicanos cada vez más van a pelear. Entre más fuerte sea la ofensiva contra esta institucionalidad democrática, me parece que más claramente va a aparecer esa reserva de cultura democrática que va a defender los irreductibles de la democracia mexicana. Otro gran asunto, José Antonio, que ha impedido la crítica o que ha permitido el avasallamiento de este proyecto, que realmente no sabemos bien de qué se trata, es la concesión de que también en la economía no sucedió nada. No sucedió nada en la democracia, no sucedió nada en la economía. ¿Por qué? Porque México creció, pese al Tratado de Libre Comercio, solo al 2.5%. Muy bien. Pero como dice Hans, no hay un estado, hay muchos estados, no hay una economía, hay muchas economías. Si no hubiera sido por el Tratado de Libre Comercio, el crecimiento de México hubiera sido probablemente cero durante todos esos años. Lo que hay que medir es lo que es medible. Hay que medir la economía de los estados NAFTA consigo mismos. Y lo que vas a tener ahí son unas transformaciones brutales de todo. Del promedio de crecimiento, del ingreso per cápita, de la calidad de la inversión, de todo. Estados que han crecido al 11%, al 8%, al 7%. Entonces, me parece que sí es verdad ese tema que se hizo popular un tiempo de que hay dos economías mexicanas. Sí hay. Hay una economía de Aguascalientes que puede crecer al 11% y hay una economía de Oaxaca que decrece al 6%. Si juntas los promedios, pues le haces un gran favor a Oaxaca. Oaxaca no ha crecido nunca al 2.5%. Quien ha crecido realmente son los estados NAFTA. De manera que, no sé si entendí bien la provocación de Rolando, pero un salto hacia adelante de pensar en un mercado común norteamericano sería una manera de reconocer que pese a los grandes errores que puede haber habido, entre ellos salariales, entre ellos de poca incorporación, de falta de cadenas de producción internas en México, muchos errores, muchos errores. Sin embargo, es la única fuerza seria que ha movido la economía mexicana y que la ha modernizado hacia adelante. Y eso, con todo respeto, no se hubiera podido hacer con América del Sur, porque como tú sabes muy bien, son economías complementarias, no son complementarias, son iguales. Entonces, no puedes competir con la industria, no puedes asociarte con la industria automotriz brasileña porque la tuya se parece mucho a eso. En cambio, puedes, como fue, asociarte con la industria automotriz americana y crear pues, el valor número uno de exportación. Entonces,
no digo que no tengas razón en que hace falta precisar cuál es nuestra agenda de crecimiento. Al contrario, lo que digo es que esa es una de las grandes críticas que podemos hacerle a este gobierno, porque no tiene una agenda de crecimiento. Y hay que hacérselo desde el punto de vista socialdemócrata, porque hay que poner la defensa del crecimiento y de la inversión al servicio de la creación de bienes públicos que den la cohesión social que el país no tiene. De manera que todo esto, para mí, y se los agradezco muchísimo, configura una gran lista de temas editoriales pendientes que me parece a mí que deberíamos ir poniendo, aunque sea en espacios mediáticos específicos, especializados, porque, repito, las cosas tardan en oírse. Y lo que hoy parece marginal, en México decimos que las cosas suceden en el círculo rojo, o sea, solo entre los especialistas y los enterados, y no pasan al círculo verde. Bueno, eso es completa mentira desde el punto de vista histórico. No hay un solo lugar común que esté hoy en la cabeza de los mexicanos, de los partidarios de López Obrador, incluidos los lugares comunes sobre la corrupción, sobre la violencia, sobre la falta de democracia en México. No hay uno solo que no haya estado antes en el círculo rojo. De manera que yo, con toda modestia, pero con toda ambición, lo que quisiera hacer y proponerle a la Ebert que lo hiciéramos juntos en la medida de lo posible, es ir encontrando estas propuestas, irlas poniendo críticamente frente a las propuestas del nuevo gobierno e ir creando lo que no existe, que es un pensamiento alternativo al pensamiento, no digo único, pero sí muy dominante y muy avasallador en que estamos puestos en estos días. Bueno, gracias.